Bueno, buenos días con todos. Gracias por la presencia tanto aquí en el auditorio como en las redes, por el Zoom. Hoy día vamos a dar por inicio la primera exposición de este curso sobre oculoplástica, órbita, vías lagrimales, oncología ocular, todos esos temas. Curso que lo hemos denominado Dr. Emerson Mantilla Tirado, acá presente con nosotros. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Un aplauso para usted por toda su trayectoria. Y bueno, para los que nos siguen por redes, estamos acá en el Instituto Nacional de Oftalmología. El tema del día es anatomía y fisiología de párpados. Y hoy estará a cargo de la doctora Lorena Torres. Sin más, damos inicio al curso. Muchas gracias. Buenos días. Empezaremos con la clase de hoy, que es anatomía y fisiología de párpados. Soy Lorena Torres, residente de tercer año, y mi profesor fue el doctor Pedro Mero Mejía. Los objetivos de hoy serán los siguientes. El primer objetivo será conocer los conceptos básicos en relación a la anatomía y fisiología de los párpados y mostrar los aspectos de la anatomía quirúrgica para poder recalcar la importancia de ello. Entonces empezaremos hablando de los párpados, que son estructuras pequeñas pero bastante complejas, que se encargan de proteger el globo ocular. Y empezaremos hablando sobre la configuración externa de los párpados. La hendidura palpebral se encuentra desde el canto mediano externo hasta el canto externo, y este mide de 27 a 30 milímetros. La apertura palpebral se mide del borde del párpado superior hasta el borde del párpado inferior, y este tiene aproximadamente de 8 a 11 milímetros. El borde del párpado superior usualmente cubre aproximadamente 2 milímetros del lomo superior, pero en niños usualmente es a nivel del lomo. Y el borde inferior usualmente es a nivel del limbo inferior. Y además no hay que olvidar la localización del canto interno y el canto externo, que nos va a ayudar a que sean referencias anatómicas. Bueno, viendo el párpado desde un corte sagital, en esta imagen vamos a ver cuáles son las 7 capas de los párpados. El primero corresponde a la piel y tejido subcutáneo. La segunda capa corresponde a los músculos protractores, que está compuesto por el músculo auricular, tanto en su porción orbital, preseptal y pretarsal. El septum orbitario, detrás del septum se encuentra la grasa orbitaria, y por detrás se encuentran los músculos retractores, que en el párpado superior están compuestos por el músculo elevador del párpado superior y el músculo de Müller, y en el párpado inferior está compuesto por la fascia cápsulo-palpebral y el músculo tarsal inferior. Luego le sigue el tarso y finalmente la conjuntiva. En esta pieza anatómica del Laboratorio de Anatomía Ocular del Dr. Francisco Loaiza podemos ver un corte sagital de un párpado superior. Empezando desde la primera capa podemos ver la piel, el músculo auricular en su porción orbitaria, la grasa preseptal, el septum, la aponeurosis del músculo elevador del párpado superior, el músculo de Müller, el tarso y la conjuntiva palpebral. Y bueno, empezaremos describiendo la primera capa de los párpados, que corresponde a la piel. La piel del párpado va a ser la piel más delgada de todo el cuerpo, y debido a que todo el tiempo estamos parpadeando, con el paso de los años se vuelve mucho más laxa. Esta va a contener cabello fino, glándulas sebáceas y sudoríparas, y el pliegue palpebral superior puede variar de acuerdo a la etnia, y este se va a formar a partir de las inserciones de la aponeurosis del músculo elevador del párpado superior. Con respecto a la histología de la piel del párpado va a ser una piel súper fina, que el estrato basal va a ser la primera capa, y va a estar compuesta por células
columnares con centros mitóticos altamente activos que se van a encargar de la formación de queratinocitos. Luego sigue el estrato espinoso, el cual va a estar compuesto por células poligonales que van a estar unidas con desmosomas. Luego sigue el estrato granuloso, en donde van a haber células que van a contener histina, y finalmente se encuentra el estrato córneo, que van a estar compuesto por células que perdieron su núcleo, van a ser células aplanadas y corresponde a la primera barrera de la piel. Hay que recordar que la piel va a ser un tejido vascular que va a ser irrigado a partir de la dermis. Y en este corte sagital podemos ver la epidermis y la dermis. En la dermis se va a localizar el folículo piloso, además de las glándulas sudoríparas, como podría ser la glándula de Moll, y las glándulas sebáceas, como vendrían a ser las glándulas de Zeiss. El borde palpebral, bueno, en el borde palpebral hay que tener en cuenta ciertas referencias, como vendría a ser la línea gris, que corresponde histológicamente al músculo de arriba blando. Y en él vamos a encontrar los puntos lagrimales, así como también hay que tener en cuenta que delante de la línea gris se van a encontrar las pestañas y las glándulas de Zeiss y Moll, y detrás de la línea gris se van a encontrar las glándulas de Meibomian. Las glándulas de Zeiss y Moll, bueno, van a corresponder las de Zeiss a glándulas sudoríparas, no sebáceas, y las de Moll a sudoríparas. En estos cortes histológicos con tinción de Mason tricrómica se podrá ver la porción acinar de estas glándulas. Luego hablaremos del tejido conectivo subcutáneo, que en este caso no va a contener grasa. Y bueno, la segunda capa va a estar compuesta por los músculos protractores, en donde el músculo orbicular ocular corresponde al principal músculo. Este músculo va a estar inervado por el séptimo par craneal y su función principal va a ser el de la oclusión de los párpados, la protección del globo ocular, y además va a cumplir su función como bomba lagrimal. El músculo orbicular ocular tiene dos porciones, ¿no?, principales. La orbicular palpebral en su fascículo pretarsal y preceptal, y la porción orbicular orbital. La porción pretarsal y preceptal se va a encargar de los movimientos involuntarios del párpado, y la orbicular orbitaria se va a encargar del cierre forzado de los párpados. En esta imagen, que podemos evidenciar desde una vista anterior, podemos ver la porción pretarsal, preceptal y orbitaria, ¿no? Además se encuentra el músculo frontal, el corrugador y el procerus. En esta pieza anatómica del Laboratorio de Anatomía Ocular del Dr. Francisco Loaiza, podemos ver un ojo izquierdo y podemos evidenciar las distintas porciones del músculo orbicular ocular. La porción pretarsal, preceptal, orbicular, y bueno, la carúncula y la plica. Entonces empezaremos a describir cuáles son las inserciones y referencias anatómicas de los músculos protractores. Empezaremos hablando del músculo orbicular pretarsal, que va a tener un fascículo superficial y un fascículo profundo. El músculo auricular pretarsal en su fascículo superficial va a tener una inserción a nivel del tendón cantal medial y va a llegar hasta la cresta posterior de hasta la parte posterior de la cresta lagrimal. Y el fascículo profundo, bueno, va a corresponder al músculo de Horner. El músculo de Horner va a distribuir sus fibras al canalículo y gracias a esto se ayudará al drenaje de la lágrima. Y la porción más marginal del auricular pretarsal va a corresponder al músculo de río blanco. En esta imagen, que puede ser vista desde una vista anterior, luego de haber retirado la glándula lagrimal, podemos ver la inserción de la parte superficial del músculo auricular pretarsal en la parte posterior del tendón cantal medial. Podemos ver la distribución de las fibras de riolano que van a llegar al canalículo, tanto a nivel superior como inferior. Y en esta otra imagen podemos también ver desde otra vista, retirando la parte anterior del tendón cantal medial, la distribución de las fibras de la porción profunda del músculo auricular pretarsal.
En esta otra vista, también desde una vista anterior, podemos ver la relación que tiene el músculo orbicular pretarsal con el tendón cantal medial. Bueno, siguiendo con otro de las porciones del músculo orbicular, hablaremos de la porción preceptal, y esta se va a encontrar su origen en los márgenes superiores e inferiores del tendón cantal medial, y va a tener dos fascículos a nivel del párpado superior y uno a nivel del párpado inferior. Los fascículos a nivel superior va a estar compuesto, o bueno, va a tener su localización en el tendón común, y en la parte posterior se va a encontrar entre el brazo anterior y posterior del tendón cantal medial. Y bueno, en esta imagen, desde una vista anterior, podemos ver las inserciones del músculo orbicular preceptal que van a dar al brazo anterior del tendón cantal medial. Y bueno, finalmente la última porción del músculo orbicular, que corresponde al músculo orbicular orbitario, que va a tener origen en la rama anterior del músculo orbicular. En la rama anterior del tendón cantal medial va a discurrir sus fibras por la apófisis orbitaria del hueso frontal, y va a terminar en la apófisis frontal del hueso maxilar. Y hay que recordar que este músculo va a tener una función importante como esfínter y músculo voluntario con respecto al parpadeo. Bueno, en estas imágenes, estas son fotos de un paciente que fue sometido a una blefaroplastia superior. Podemos ver desde una vista superior que luego de haber retirado la piel, se pueden evidenciar la porción orbitaria del músculo orbicular, el septum y la porción preceptal del músculo orbicular. En esta otra imagen del mismo ojo izquierdo, desde una vista superior, podemos ver la porción orbitaria del músculo orbicular, la grasa preaponeurótica, la porción muscular del músculo elevador del párpado superior, la porción aponeurótica, y gracias a que se está sosteniendo el borde del párpado superior con una pinza, podemos ver también la porción preceptal del músculo orbicular. En esta otra imagen podemos ver un ojo izquierdo, un párpado inferior desde una vista lateral, y podemos ver que el ojito está siendo sostenido con una pinza del párpado inferior para poder evidenciar mejor las estructuras. Podemos ver la piel, está siendo sostenida con una pinza, y gracias a que están presentándola podemos ver la porción preceptal del músculo orbicular y la porción orbitaria. Y gracias a que está siendo sostenido con una sutura el borde del párpado inferior, se puede mostrar el septum y la porción preceptal del músculo orbicular. Desde esta vista superior, también de un párpado inferior, podemos ver las bolsas grasas, la medial y la lateral, la fascia cápsulo-palpebral y el músculo orbicular pretarsal. Recordando que el músculo orbicular va a ser inervado por el nervio facial, tenemos que recordar que su origen es del agujero estilomastoideo, y este aproximadamente mide 10 milímetros. Va a tener dos ramas, una rama temporofacial y una rama cervicofacial, de la cual de la rama cervicofacial dará origen a los nervios palpebrales. En esta pieza anatómica del Laboratorio de Anatomía Ocular del Dr. Francisco Loaiza podemos ver un ojo derecho desde el inicio del nervio facial. Bueno, este supuestamente es el origen del nervio que va a salir del agujero estilomastoideo, y de donde se va a dividir en su rama temporofacial y cervicofacial. Y podemos ver los nervios palpebrales. La siguiente capa corresponde al septum orbitario, y esta se va a originar en el periósteo. En el párpado superior, esta se va a fusionar con la aponeurosis del músculo elevador, mientras que en el párpado inferior, esta se fusiona con la fascia cápsulo-palpebral. Entonces, desde esta vista anterior podemos ver el septum, la porción
superior del septum orbitario y cómo es que se fusiona con la aponeurosis del músculo elevador del párpado superior. Y en esta parte del párpado inferior podemos ver el septum orbitario fusionándose con la fascia cápsulo-palpebral. Y bueno, el septum orbitario corresponde a una referencia anatómica para patologías como la celulitis, en las cuales el septum va a ser como la barrera para delimitar una celulitis preseptal de una poseptal que correspondería a una celulitis orbitaria. La cuarta capa está compuesta por la grasa orbitaria, y esta se va a encontrar detrás del septum orbitario y delante de la aponeurosis del músculo elevador del párpado superior. En el párpado superior van a haber dos paquetes grasos, un paquete graso medial y un paquete graso central, mientras que en el párpado inferior van a haber tres paquetes grasos, uno medial, uno central y uno lateral o temporal. Entonces, en esta imagen, que es un corte sagital, podemos ver la relación entre la grasa orbitaria con el septum y el músculo elevador del párpado superior, y desde esta vista anterior podemos ver la localización de los paquetes grasos, ¿no? El paquete graso medial, el paquete graso central, y el paquete graso medial, central y temporal. En estas imágenes de anatomía quirúrgica podemos ver un ojo izquierdo desde una vista superior, desde la vista del cirujano, y podemos ver que luego de haber retirado la piel, el músculo auricular, se encuentran los paquetes grasos, el paquete graso nasal y el paquete graso central. Y en esta otra imagen podemos ver desde una vista inferior los tres paquetes grasos del párpado inferior: el paquete graso nasal, el central y el temporal o lateral. La quinta capa de los párpados van a estar compuesta por los músculos retractores, que en el párpado superior va a estar compuesto por el músculo elevador del párpado superior y el músculo de Müller, mientras que en el párpado inferior va a estar compuesto por la fascia cápsulo-palpebral y el músculo tarsal inferior. El músculo elevador del párpado superior va a estar inervado por el tercer par craneal y va a tener dos porciones, una porción muscular y una porción aponeurótica. La aponeurótica va a estar compuesta, mide de 14 a 20 milímetros, y la porción muscular mide 40 milímetros, y esta va a tener su origen en el área menor del esfenoide. Entonces, en estas vistas anteriores, de estas imágenes, podemos ver la porción muscular del músculo elevador del párpado superior y la porción aponeurótica del músculo elevador, y podemos ver sus inserciones en el tarso. Y en esta otra imagen, también podemos ver básicamente la porción aponeurótica del músculo elevador del párpado superior y sus inserciones en el tarso. La condensación de estas fibras van a dar origen al ligamento de Whitman, que va a corresponder a un soporte del párpado superior. Y hay que recordar que la función del músculo elevador del párpado superior va a ser el de apertura palpebral. Desde esta vista posterior podemos ver la porción muscular y cómo es que a partir del ligamento de Whitman es que empieza la porción a irse de forma vertical y a dar origen a la porción aponeurótica. Desde esta vista posterior también podemos ver el ligamento de Whitman y sus inserciones en la porción orbitaria. En esta pieza anatómica podemos ver un ojo derecho, en donde vamos a ver la porción muscular del músculo elevador del párpado y su aponeurosis. Continuando con otro de los músculos retractores del párpado superior, se encuentra el músculo de Müller, que va a ser un músculo liso de inervación simpática, que va a contribuir aproximadamente a 1 a 2 milímetros de más en la apertura palpebral, y esta se va a insertar en el borde superior del tarso superior y en la conjuntiva del fornix. En esta imagen, que también es de una pieza anatómica del laboratorio de anatomía ocular, podemos ver la cara anterior del músculo de Müller.
la porción aponeurótica del músculo elevador y la porción muscular. Y finalmente los músculos retractores del párpado inferior, como he mencionado antes, está compuesto por la fascia músculo cápsulo palpebral y el músculo tarsal inferior. La fascia cápsulo palpebral va a tener como origen a las inserciones del músculo del recto inferior, y esta se va a dividir y va a rodear al músculo oblicuo, de donde se va a empezar a fusionar. Anterior a esta fascia se va a encontrar las uniones del ligamento del Lockwood, que también corresponde a una parte importante del soporte del párpado inferior. Y bueno, también se encuentra el músculo tarsal inferior, que muchos lo consideran como que un músculo que no tiene mucha función. Bueno, en esta vista anterior de un libro de anatomía podemos ver la presencia de la fascia cápsulo palpebral y sus inserciones en el tarso. Y finalmente, bueno, se encuentra el tarso, que corresponde al soporte, el principal soporte estructural de los párpados, y va a ser son placas densas de tejido conectivo que van a insertarse en los tendones cantales con el periósteo. En las placas tarsales o en el tarso, las glándulas de meiomio se van a localizar, y en el tarso superior van a haber de 30 a 40 glándulas de meigomio, mientras que en el párpado inferior van a haber como de 20 a 30 glándulas, que van a tener una distribución rectangular, mientras que en el párpado superior van a tener una distribución semilunar. La placa tarsal más o menos mide de 10 a 12 milímetros en el párpado superior, y en el párpado inferior mide aproximadamente 4 milímetros, y su grosor es aproximadamente de 1 milímetro. En esta imagen podemos ver el tamaño y cómo es la placa tarsal superior, ¿no? Aproximadamente de 10 a 12 milímetros, y sus inserciones en los tendones cantales. Y bueno, en esta imagen podemos ver desde un corte sagital la presencia de las glándulas de meigomio. Y podemos ver que cuando, bueno, hay disfunción de las glándulas, va a haber la presencia de un material oleoso que, bueno, luego va a tener afectación en la película lagrimal. Y cuando, bueno, la blefaritis está maltratada o es crónica, bueno, podemos ver la presencia de una sustancia medio oleosa como una pasta de las glándulas. Y por último, la última capa de los párpados está compuesta, bueno, es la conjuntiva tarsalo-palpebral, que bueno, va a estar compuesta por tejido epitelial no queratinizado, que va a presentar mucina, y bueno, también donde podemos encontrar folículos pilosos. Bueno, luego de haber visto las localizaciones anatómicas de todas las estructuras de los párpados, y como ya hemos ido viendo en la clase, iremos recordando cuáles son las funciones. Principalmente, la función protectora nos va a ayudar a mantener la integridad de la superficie corneal, y además, gracias a las estructuras del párpado, vamos a poder tener una posición adecuada del globo ocular. Y además, también muy importante, va a ayudar a la formación y a la distribución de la película lagrimal. Con respecto al parpadeo, existen 3 tipos de parpadeo. Uno es el espontáneo, que es el más frecuente. El reflejo, que se va a dar a partir de estímulos sensitivos, como por ejemplo el roce corneal o dolor, o un estímulo de olor. Y los parpadeos voluntarios, que por ejemplo es el guiño. Y bueno, se ha visto en estudios de electromiografía que el potencial de acción que se requiere para un parpadeo espontáneo va a ser menor en comparación a un potencial de acción que se requiera para un parpadeo voluntario. Y con respecto a los movimientos de los párpados, la apertura va a estar compuesta, o bueno, lo van a ejecutar el músculo elevador del párpado superior, los músculos retractores del párpado inferior y el músculo de Müller.
que corresponden a los músculos retractores, mientras que el cierre va a estar compuesto por el músculo orbicular en su porción orbitaria, preceptal y pretarsal, que corresponden a los músculos protractores. Entonces, para que el párpado nos ayude a una mirada hacia arriba, van a intervenir el músculo elevador, que va a proporcionar de 15 milímetros más o menos de desplazamiento. El músculo de Müller le proporciona 2 milímetros y el músculo frontal otros 2 milímetros. Y además, cuando miramos hacia arriba, va a haber un desplazamiento del canto lateral hacia arriba. Y se va a ver una acentuación en el pie cutáneo. Y cuando hacemos la función de mirada hacia abajo, va a haber una depresión de la fascia cápsulo-palpebral, va a haber una acentuación del pliegue palpebral inferior, como podemos ver aquí, y además va a haber una depresión del canto lateral. Así como también se va a reducir el pliegue palpebral superior. Otras estructuras accesorias que se encuentran en los párpados y también son importantes corresponden a la carúncula y al pliegue semilunar, ¿no? Este va a contener glándulas sebáceas y cabellos finos, que va a estar compuesto por epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Otras estructuras que también deberíamos tener en consideración son las almohadillas grasas suborbiculares, el RUF y el SUF. El RUF, que se localiza detrás del músculo orbicular ocular, y el SUF, que se encuentra a nivel maxilar. Y la importancia de estas almohadillas grasas es que con el paso de los años, estas van descendiendo y, bueno, altera la curvatura de juventud que proporcionan la grasa en la cara. Y es ahí donde usualmente se realizan los procesos estéticos, los procedimientos estéticos. Bueno, ahora hablaremos y recordaremos la vascularización de los párpados, que va a tener, va a estar compuesta por dos sistemas: el sistema orbital y el sistema facial. El sistema orbital va a estar dado por la arteria carótida interna, que va a dar una rama de la arteria oftálmica, mientras que el sistema facial va a estar dado por la arteria carótida externa, que va a dar una arteria facial. Esta, a su vez, va a dar el origen a la arteria angular y la arteria oftálmica a la arteria palpebral superior e inferior, que al anastomosarse va a dar origen a la arcada arterial marginal y a la arcada arterial periférica, que se va a localizar entre el músculo elevador del párpado superior y el músculo de Müller. Entonces, en estas imágenes que son de cadáveres, podemos ver un ojo izquierdo y vamos a ver la presencia de la arteria palpebral superior en su porción medial. En esta podemos ver la arteria palpebral superior lateral, y aquí podemos ver la presencia de la arteria palpebral inferior lateral y medial. En esta pieza anatómica del laboratorio de anatomía ocular podemos ver la arteria angular, la vena angular y su relación con el ligamento vertebral interno o el tendón cantal medial. Con respecto al drenaje venoso, va a tener dos porciones, una compuesta por la porción pretarsal y otra por la porción postarsal. La pretarsal va a drenar en la vena angular y la vena temporal, mientras que la postarsal va a tener su drenaje en la vena orbitaria y la rama profunda de la vena facial anterior, y el plexo pterigoideo. Y con respecto al drenaje linfático, este va a ser paralelo al de las venas, y va a estar compuesto por dos grupos. Un grupo medial, que va a estar compuesto por los nódulos submandibulares, y un grupo lateral, que va a estar compuesto por los grupos superficiales paratiroideos. Entonces, para ver la aplicación de lo que hemos visto en la clase, vamos a ver un video que corresponde a una cirugía de párpado. Bueno, luego de haber retirado la piel,
vamos a poder ver la presencia del músculo orbicular preceptal. Bueno, podemos ver que está disecando. Y luego de haber retirado el músculo orbicular preceptal, se va a poder ver la presencia del septum orbitario. Bueno, podemos ver que continúa la disección. Y bueno, se ve que está retirando el septum. Y bueno, se verá la presencia de los paquetes grasos, tanto como el medial como el central. Y además aquí podremos ver la presencia de la aponeurosis del músculo elevador del párpado superior. Ahorita estamos viendo cómo es que presentan la porción aponeurótica del músculo elevador. Y bueno, están divulsionando. Y vamos a ver la porción muscular del músculo elevador del párpado superior. Bueno, ahora sujetándolo están viendo la función del elevador. Y luego de la disección se va a evidenciar el tarso, ¿no? La placa tarsal. Y aquí podemos ver que entre el músculo elevador se va a encontrar la arcada marginal, y bueno, ahora también se podía ver la presencia de las glándulas de Meckel. Y continuando con la anatomía quirúrgica, bueno, gracias a estas fotos por el doctor Pedro Muro, vamos a ver distintos momentos quirúrgicos de la reparación de un párpado inferior, usando el tejido de la lamela posterior del párpado superior. En esta imagen podemos ver desde una vista del cirujano un paciente acostado en donde le están aplicando anestesia a la porción, bueno, a la conjuntiva del párpado superior. Y bueno, en esta otra imagen también de un ojo derecho podemos ver que el párpado superior ha sido vertido con un desmarres, y bueno, podemos ver que está siendo sostenido con unas pinzas el tarso, y podemos ver que ha sido disecado parte del tarso y el músculo de Müller. Y en esta otra imagen de un ojo izquierdo, vamos a ver que el músculo elevador ha sido liberado y está siendo sujetado por una pinza en T. Y en esta otra imagen vamos a ver la liberación de los alerones del párpado superior en su lado nasal. En esta otra imagen de anatomía quirúrgica podemos ver la presencia de una solución de continuidad en un ojo derecho del párpado inferior, en donde esta corresponde a una herida palpebral con compromiso de vía lagrimal. Vamos a ver aquí la arteria, bueno, la arcada marginal,
vamos a ver que va a haber una sección de los canalículos y que además esta herida compromete todo el espesor del párpado. Y bueno, en esta otra imagen corresponde a una herida palpebral de múltiples colgajos, en donde, bueno, este es un ojo izquierdo que, por suerte, aparentemente no hay compromiso del globo ocular, en donde vamos a ver la desinserción total del párpado superior hasta en 3 planos. En el lado más nasal se va a ver una pinza que refleja todo el borde bueno, sostiene este borde y se ve que hay compromiso de todo el párpado superior, desde el punto lagrimal hasta el borde más externo. Y bueno, además aquí vamos a ver que se observa un colgajo del músculo orbicular preseptal, ¿no? Y orbicular ocular. Aquí vamos a ver algunas fibras del músculo orbicular preseptal, el septum e incluso ciertos paquetes grasos preaponeuróticos. Y bueno, más abajo vamos a poder ver un rodete también del músculo orbicular en su porción pretarsal. Y aquí también vamos a ver un colgajo tarso conjuntival que hemos podido ver que ha sido cortado transversalmente, sobre el cual hay la presencia de un tejido del músculo orbicular pretarsal, ¿no? Y bueno, como mencioné, afortunadamente el globo ocular impresionaba que estaba indemne. Entonces, las conclusiones de esta charla son que los párpados van a corresponder a estructuras pequeñas, pero de alta complejidad, debido a que tienen una gran cantidad de estructuras anatómicas que poseen muchas funciones y además ayuda a proteger el globo ocular, a distribuir la película lagrimal y a proteger la córnea. Y hay que recordar que el principal músculo oclusor va a corresponder al músculo orbicular ocular, mientras que el principal músculo de la apertura ocular es el músculo elevador del párpado superior. Y además que la placa tarsal constituye la principal estructura de los párpados. Gracias. Sí. La anatomía quirúrgica, pues, y en general para todos,
¿Otro? Sí, Allá. Bueno, el ojo tiene que tener una buena apertura y cierre, porque esto va a permitir que la lágrima se pueda distribuir adecuadamente, ¿no? Cuando hay patologías como la oftalmos o aquellos pacientes que han tenido parálisis faciales, obviamente la lágrima no se va a distribuir adecuadamente, lo que puede conllevar a que los pacientes luego tengan keratitis por exposición y finalmente ocurra una perforación, ¿no? Es por eso la importancia de que siempre haya una buena función de los párpados. Sí, genial. Eso es muy importante, Lorena. El párpado permite que se distribuya la película lagrimal adecuadamente y cuando no tenemos una buena función de esto, entonces la superficie del ojo no va a estar bien lubricada, ¿no? Con las diversas condiciones patológicas o fisiológicas o post-trauma de los pacientes, son cosas que debemos tener en cuenta. No sé si alguna otra pregunta, si no pasamos a cerrar esta parte, ¿no? Nada más. Ok. Bueno, hace un rato mencionaba el agradecimiento a todos los que se han conectado por el Zoom, pero parece que no se escuchó, y a todos los acá presentes, ¿no? Y como les decía, incluido el doctor Mantilla, el doctor Noriega, nuestros referentes en estos casos, el doctor Mantilla, fundador junto con el doctor Ulloa del Servicio de Bucoplástica. También aprovecho para agradecer, tenemos un break acá internamente con Laboratorios AVI, que antes era Allergan, y bueno, seguimos entonces los demás días con las charlas, vamos a estar todos los días de la mañana, de 7 a 8 de la mañana, de lunes a sábado, todo lo que resta del mes, hasta el fin del mes. Entonces, oportunamente les vamos a enviar la charla que toca para el día siguiente, pero el link de conexión va a ser el mismo. Correcto. No sé si algo tiene que agregar. Pepe, Carlos. Por ahí, la doctora Paola. ¿Alguien? ¿No? Bueno, somos, como ven, es un trabajo en equipo, médicos staff del servicio, nuestros rotantes, fellows, los médicos residentes. Es un esfuerzo de todos. La dirección de docencia también nos ayudó bastante con todo esto. Y bueno, por supuesto, el cuerpo médico también son varios, por ahí que me olvido de alguien, pero seguimos adelante entonces los días siguientes. Tenemos ponentes y invitados internacionales también, dentro de ellos el doctor Wade, Argentina, ¿no? Que viene ahora en una charla el viernes de la próxima semana. Este viernes viene el doctor Wade con un tema interesante que ya les estaremos haciendo saber. También tenemos invitados de Colombia, oportunamente les enviaremos los nombres. Y bueno, eso sería todo por ahora y muchas gracias. Bueno, damos concluido la charla.